Antes de entrar en cada empresa necesito que tengas una cosa clara. Estas 4 historias tienen el mismo patrón. Y no es el que te crees. Las 4 empresas vieron venir la amenaza. Las 4 tenían el dinero para reaccionar. Las 4 tenían ingenieros brillantes. Y las 4 decidieron no hacer nada. Año 1880. George Eastman empieza a fabricar placas fotográficas en Rochester, Nueva York. Para el año 1976, Kodak controlaba el 90% del mercado de película fotográfica en Estados Unidos. 90%. El 85% de las cámaras vendidas en el país llevaban su nombre. Tenía 140.000 empleados. Y en su mejor momento, su capitalización bursátil llegó a los 31.000 millones de dólares. Kodak no era una empresa, era una religión. ¿Y sabes lo mejor? Que Kodak inventó la cámara digital. ¿No es un chiste? En 1975, un ingeniero de Kodak llamado Steve Sasson construyó el primer prototipo de cámara digital de la historia. Era del tamaño de un tostador, tardaba 23 segundos en grabar una imagen en una cinta de casete y hacía fotos en blanco y negro de 100 por 100 píxeles. Sasson se lo mostró a los ejecutivos de Kodak. La reacción fue exactamente la que te imaginas. Le dijeron que era un proyecto interesante, le dejaron seguir trabajando y se aseguraron de que aquello no saliera a la luz pública hasta el año 2001. 26 años guardada en un cajón. ¿Por qué? Porque Kodak ganaba dinero en cada paso de la cadena fotográfica. Vendía la cámara, vendía el carrete, revelaba la foto, vendía el papel. Una cámara digital rompía ese modelo de negocio de arriba a abajo. En 2012, Kodak se declaró en quiebra. Sus acciones, que habían llegado a cotizar a más de $60, cerraron a 78 céntimos el día antes de anunciar el concurso de acreedores. 31.000 millones de capitalización. A cero. Pero la historia no acaba ahí, porque Kodak salió de la quiebra en 2013 y entonces tomó otra decisión brillante: pivotar al blockchain, en plena burbuja del Bitcoin de 2018. Sí, Kodak Coin. Eso fue real, no me lo invento. La lección de Kodak no es que la tecnología los aplastó, es que ellos mismos eligieron no usar la tecnología que habían creado, y pagaron 31.000 millones por esa decisión. Nokia lleva en marcha desde 1865. 160 años de historia. Empezaron fabricando papel, luego cables, luego botas de goma. Y en los años 90, casi por accidente, se convirtieron en la empresa de telefonía móvil más grande del mundo. En el año 2000, Nokia tenía una capitalización bursátil de 250.000 millones de euros. Para que te hagas una idea, en ese momento era prácticamente el PIB de un país mediano. El 30% del mercado mundial de teléfonos era suyo, y en 2007, justo antes de que todo se rompiera, controlaban el 40% del mercado global de móviles y facturaban 51.000 millones de euros con beneficios de 7.200 millones. Nokia era el teléfono. Si tenías uno, era Nokia. Y entonces llegó el iPhone. El 9 de enero de 2007, Steve Jobs salió al escenario con un dispositivo que combinaba un iPod, un teléfono y un comunicador de Internet. Y mientras Jobs hacía su presentación, los directivos de Nokia en Finlandia decían en privado que aquello era un juguete bonito, que no tenía teclado, que la batería no aguantaba y que el mundo empresarial jamás lo adoptaría. Y se equivocaron en lo que importaba, porque el iPhone no era un teléfono mejor, era una plataforma. Y Nokia no vendía plataformas, vendía hardware. El sistema operativo de Nokia se llamaba Symbian. Y Symbian era un desastre para los desarrolladores. Mientras Apple construía el App Store y Google lanzaba Android, Nokia intentaba que Symbian hiciera lo que no estaba diseñado para hacer. En 2007, Nokia tenía una cuota del 48% en smartphones. En 2012, 5 años después, esa cuota había caído al 3,5%. 3,5%. De 48 a 3,5 en 5 años.
En 2011, Nokia firmó un acuerdo con Microsoft para usar Windows Phone. En ese momento, el CEO de Nokia, Stephen Elop, escribió un memorando interno que se hizo famoso. Lo llamó el Memorando de la Plataforma en Llamas. Decía que Nokia estaba parada en una plataforma petrolera en llamas y tenía que saltar al agua. Saltaron. Pero el agua también estaba en llamas. Nokia pasó de valer 250.000 millones a perder el 98% de su capitalización en 12 años. La lección de Nokia es diferente a la de Kodak. Nokia no ignoró la amenaza. La vio. Pero cuando intentó reaccionar ya era demasiado tarde y tomó el socio equivocado. La empresa más grande del momento cayó un 98% en 12 años. Lo repito por si quieres revisar tu portafolio. BlackBerry, por si eres muy joven, fue el smartphone de los poderosos. Obama lo usaba, los banqueros de Wall Street lo usaban, los abogados, los ejecutivos, los periodistas. El apodo era Crackberry, tan adictivo como el crack lo llamaban. En junio de 2008, la acción de BlackBerry, entonces llamada Research in Motion, cerró en $147,55. Su capitalización de mercado era de 83.000 millones de dólares. Tenían el 40% del mercado de smartphones en Estados Unidos y el 20% del mercado mundial. Y ese mismo año, en 2008, salió el iPhone 3GE. Y BlackBerry hizo algo que ya hemos visto antes en este vídeo. Los ignoró. Maravillosa jugada. La lógica interna de BlackBerry era impecable, según ellos. Sus clientes eran empresas. Las empresas necesitaban seguridad. Necesitaban correo electrónico. Necesitaban un teclado físico para escribir rápido. La pantalla táctil era para adolescentes que mandaban mensajitos. El problema es que los adolescentes de hoy son los directivos de mañana. Y las políticas BY o D, es decir, traer tu propio dispositivo al trabajo, se extendieron como un virus. Los empleados llevaban sus iPhones y sus Android al trabajo, y las empresas, en lugar de prohibirlo, empezaron a adaptarse. Intentaron reaccionar. En 2008 lanzaron el BlackBerry Storm, su primer teléfono táctil. Era tan malo que los propios empleados de las tiendas lo desaconsejaban. La pantalla hacía clic al pulsarla como un ratón de ordenador, porque los ingenieros no sabían cómo hacer táctil de verdad. De 83.000 millones de dólares a menos de 2.000 millones. 98% de destrucción de valor. De nuevo, no fallaron por falta de recursos. No fallaron por no ver la amenaza. Fallaron porque creyeron que sus clientes eran distintos al resto del mercado, y resultó que no lo eran. El mayor riesgo no es el competidor que te ataca, es el cliente que te abandona. ¿Qué famosa empresa crees que puede perder a todos sus clientes ahora mismo por culpa de la inteligencia artificial? Os leo a todos en los comentarios. Y ahora llegamos al plato fuerte. Porque si las tres historias anteriores te han parecido increíbles, la de Palm es de otro nivel. Palm fue fundada en 1992 por Jeff Hawkins, un tipo que básicamente inventó el concepto moderno de agenda digital. La Palm Pilot, que así se llamaba el dispositivo, salió al mercado en 1996 y fue un éxito brutal. En sus primeros 18 meses vendieron más de 1 millón de unidades. Para el año 2000, Palm controlaba el 53% del mercado de asistentes digitales personales en Estados Unidos. Palm salió a bolsa el 2 de marzo del año 2000. Y aquí viene el número que te va a dejar sin habla. En su primer día de cotización, Palm alcanzó una capitalización de mercado de 53.000 millones de dólares. En el pico de la burbuja.com llegó a los 58.000 millones. ¿Y qué valían en ese momento Apple, Amazon, Google y Nvidia juntas? Menos. Palm valía más que Apple, Amazon, Google y Nvidia combinadas. La empresa que inventó la agenda digital era más valiosa que 4 de las empresas tecnológicas más importantes de la historia, en el año 2000. Bien, ¿y qué hicieron con esa posición dominante, con esa capitalización astronómica, con ese producto que todo el mundo adoraba? Pues básicamente nada. Palm tenía un problema estructural desde el principio. Había sido comprada por 3Com en 1997, que a su vez la sacó a bolsa en 2000,
pero se quedó con la mayoría de las acciones. Eso creó una situación absurda. Palm valía más que su empresa madre en bolsa, pero no tenía el control de sus propias decisiones estratégicas. Cuando finalmente se independizaron en 2000, el mercado ya estaba cambiando. Los teléfonos móviles empezaban a hacer lo que la Palm Pilot hacía, y Palm no supo responder. Intentaron con el Treo, un smartphone que combinaba Palm Pilot y teléfono. Era bueno, pero el sistema operativo era un parche sobre otro parche, y cuando llegó el iPhone en 2007, el Treo parecía un producto de otra época. El último intento fue el Palm Pre en 2009, con un sistema operativo nuevo llamado WebOS, que muchos ingenieros consideraban técnicamente superior a iOS. Era elegante, fluido, moderno, y llegó 2 años tarde y sin aplicaciones. En 2009, con la acción desplomada de $95 a menos de 3, Palm aceptó ser comprada por Hewlett Packard por $1.200 millones. $1.200 millones, de 58.000 millones a 1.200, en 9 años. WebOS acabó siendo comprado por LG para usarlo en televisores inteligentes. La marca Palm la compró TCL, una empresa china. Y los activos intelectuales de la empresa, que valió más que Apple, Amazon, Google y Nvidia, se repartieron entre fabricantes de televisores y electrónica de bajo coste. Fallaron porque en el momento más crítico, cuando más necesitaban velocidad y decisión, tuvieron parálisis. Y el mercado no perdona la parálisis. 4 empresas, 4 historias distintas, un solo patrón. Todas cavaron su propia tumba. Y ahora viene la pregunta incómoda. ¿Cuántas de las empresas que hoy parecen imbatibles están cometiendo el mismo error? ¿Cuántas están protegiendo su negocio actual en lugar de construir el siguiente? Y recuerda, un tonto y su dinero se separan, así que estudia.